Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Máxima Digital. Este lunes 6 de abril del año 2020, ya en la segunda semana de Quédate en tu casa con motivo de la pandemia del COVID-19. Pues esta mañana quiero hablarles, vamos a hacer un recorrido más bien litúrgico, turístico de Jalapa y sus iglesias. Ha iniciado ya la Semana Santa, la Semana Mayor. Yo entiendo que habrá radioescuchas que no profesen ninguna religión o no profesen la católica, pero finalmente la Iglesia Católica es una iglesia mayoritaria en el Estado mexicano. No sabemos a ciencia cierta qué número nos vayan a arrojar en el censo 2020, si sea el 80% de mexicanos tiene esta práctica religiosa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero a lo largo de la historia, en estos últimos 500 años, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido un lugar fundamental en el desarrollo de la historia de nuestra nación. Los primeros 300 años, desde 1519 hasta 1821, la Iglesia regía la vida de los habitantes de la Nueva España. Hay que recordar que los reyes católicos y el Papa Alejandro VI firmaron un acuerdo donde los asuntos de la corona iban a estar directamente relacionados con la iglesia. Los reyes iban a ser los que iban a tener dominio de poner obispos, arzobispos, superiores en el Nuevo Mundo. Después viene la independencia, hasta 1857, con la Constitución liberal, donde hay una separación de Iglesia y el Estado, pero fíjense que esa separación fue ficticia. La Iglesia y el Estado siguieron teniendo sus relaciones. Hoy mismo TV Más ayer transmitió las celebraciones propias del Domingo del Ramo y anunciaron con bombos y platillas que la televisión de los veracruzanos va a estar llevando o transmitiendo los eventos de los diferentes actos litúrgicos con motivo de la Semana Mayor. Yo como católico me da mucho gusto, pero entiendo que hay molestia por un sector de la población que no profesa esta religión, o los mismos católicos que dicen, bueno, ¿dónde quedó la separación Iglesia y Estado? Y bueno, desde 1859 hasta 1990, oficialmente el Estado mexicano no mantenía y no reconocía al Estado Vaticano. Me da risa porque en el papel era una cosa y en la práctica, desde don Porfirio hasta todos los presidentes que a ustedes se les pueda ocurrir, siempre hubo una muy buena y fraterna relación entre los arzobispos, los obispos y los curas con el Estado. No es hasta que en 1992-91 el doctor Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México, va a hacer una modificación, va a derogar el artículo 130 constitucional, donde se le da un reconocimiento a todas las iglesias, no solamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino a todos los credos religiosos que hay en nuestro país. Hay un catálogo en la Secretaría de Gobernación donde está el registro de más de 500 asociaciones religiosas de todas las denominaciones que se les ocurra. Hay iglesias muy pequeñas, iglesias mayoritarias como la católica o las evangélicas, según su denominación histórica. Pero bueno, ya después de este preámbulo, vamos a ver que Jalapa, sus iglesias históricas, las iglesias que
fueron parte de esta población en el periodo colonial van a ser 4 fundamental. La iglesia de San José, la iglesia del Calvario, la iglesia de Santiago y la iglesia catedral. Hasta los años 30, 40 funcionó esta estructura religiosa de la iglesia en Jalapa, Veracruz. Sabemos que en Jalapa se levantó uno de los primeros monasterios en la Nueva España, el monasterio de Nuestra Señora de la Natividad, que fue ubicado en lo que hoy es el Parque Juárez. Desde ahí los primeros franciscanos salieron a evangelizar a toda la región, hoy son más de 40 municipios. Desde aquí hubo la evangelización franciscana, que era en primer lugar la enseñanza de un catecismo muy sencillo, donde se les enseñaba la Trinidad de 3 dioses en un solo Dios y la adoración a la Virgen María. Los franciscanos fueron muy hábiles, hicieron instrumentaron muchas acciones para llegar a la población indígena, para que se convirtiera a la nueva fe. Ellos decían a la fe verdadera, a la fe del único Dios verdadero, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, esto es otra historia que ya los historiadores, antropólogos y estudiosos de la religión han tratado de descifrar. Partíamos que a ciencia cierta no sabemos, no sé si tenemos cronológicamente cómo se fueron fundando estos 4 templos religiosos en la ciudad de Jalapa. En la actualidad son más de 30 templos o parroquias que funcionan en Jalapa. Jalapa es la sede del arzobispado de Jalapa. El arzobispado de Jalapa relativamente es joven, es un arzobispado que se fundó en 1864, más bien se empezó a andar en 1864, 20 años en 1844, logra el presidente Antonio López Santana y Antonio María de Rivera logran que el Papa decida que Veracruz tuviera su sede apostólica, pero en ese momento, en 1844, no deciden cuál va a ser la sede. Hay varias propuestas, está el puerto de Veracruz, está Orizaba, Córdoba, y entre esos 3 jaloneos se pasaron 20 años y es hasta noviembre de 1864, en pleno imperio de Maximiliano de Habsburgo, que nace el arzobispado de Jalapa. Tiene 155 años, han pasado 8 obispos, 4 arzobispos y un cardenal emérito. La diócesis se compone por más de 90 parroquias en 35 municipios, un seminario donde se forman los jóvenes que en el futuro serán los sacerdotes de esta arquidiócesis de Jalapa. Pero bueno, la primera gran edificación católica que se va a hacer justamente en lo que hoy es el Parque Juárez. Se levanta el primer monasterio, que en 1536 hay un terremoto y derriba, y van a edificar nuevamente los franciscanos su monasterio, el cual va a durar hasta 1875-78, con las leyes de desamortización de los bienes de la iglesia y que impuso el Benito Juárez García. Los franciscanos ya para el siglo XIX habían abandonado
el templo, el edificio, un edificio muy grande, muy bonito. Hay una maqueta en el lago de la ciudad donde se puede observar, hay un par de óleos, un par de fotografías donde se puede observar la majestad de la majestad, porque es un convento fortaleza muy sencillo, pero que representó muchísimo para la iglesia de ese momento. Aparte de ser monasterio, cumplía las funciones de hospital, cumplía también las funciones de hotel para hospedar a todos los viajeros, y casi todos los viajeros no hispanos que pasaron de camino de Veracruz a la Ciudad de México, que pasaron por Jalapa, pernoctaron en esa zona del monasterio. Hay crónicas en 100 viajeros donde nos relatan la historia de este edificio. Ya en el siglo XIX fue prácticamente abandonado por la orden franciscana, que era un par de, de frailes. En este edificio, para decir, se instala la primera legislatura ahí. También ahí se instala lo que posteriormente vamos a conocer como el Colegio Nacional Preparatorio, y hoy conocemos como el Colegio de Bachilleres de Jalapa, la Prepa Juárez, en estas instalaciones. Y un par de viajeros han escrito ahí algunas anotaciones sobre su paso en ese edificio. Y bueno, ya con la desamortización, con la salida de los monjes, ya para 1878 el gobierno del estado se ve en la necesidad de decir: este es un edificio que en ruinas, no hay recurso económico para darle un mantenimiento, y se decide derribar el edificio del monasterio. En los fondos del Archivo Histórico Municipal de Jalapa encontramos el expediente de una primera intención, de una planeación de derribar el edificio y crear ahí el mercado de la ciudad, cosa que no se logró. Que bueno, y es hasta 1892 que ya se inaugura formalmente lo que hoy conocemos como Parque Juárez. Este es el primer edificio. Lo único que conocemos son algunos óleos, algunas fotografías. No se conoce nada del interior. Tres retablos que había pasaron, uno a la iglesia de Santiaguito y otros dos a la iglesia del Calvario. Aquí ustedes los pueden apreciar, es de las pocas evidencias del barroco novohispano que la ciudad de Jalapa cuenta, pero ahí está. Otro de los templos que se construye también en ese momento es San José. Hay una primera edificación. Ya para el siglo XVIII se hace la edificación que hoy conocemos. También para el siglo XVI hay una pequeña edificación de una ermita que se va a llamar la del Calvario. Igual también para el 16 hay un espacio para los indios, la capilla de indios, que luego se va a convertir en Santiago. Y para 1770 y tantos se tiene toda la exactitud de la fecha. Se empieza a elaborar el templo parroquial de la Inmaculada Concepción, que es ahora la Catedral Metropolitana. Se construye como un templo parroquial. Uno va a la ciudad de Puebla, a Jalisco, a la Ciudad de México, y ve las catedrales grandotas, llenas de arte barroco, y uno ve la iglesia catedral de Jalapa, y a veces dice: ay, ¿qué nos pasó? Pero yo he escuchado de gente que ha venido de Europa
y siempre me han dicho que es una catedral muy bonita, una catedral limpia, una catedral donde entra la luz. Sí es cierto, las catedrales medievales europeas son oscuras. Hay que pensar que no había la tecnología de la luz y hay unas que están literalmente quemadas por el humo de las velas de tantos siglos. Este sería un primer momento. Y ahora ya vamos a ver cómo son los comerciantes, la población indígena, son los que promotores de la construcción de las iglesias. En el siglo XVIII había mucho recurso y vamos a tener que se edifica un edificio tan bonito como la iglesia de San José, que está dentro del Camino Real transatlántico, Sevilla, La Habana, Veracruz, México, Acapulco, Manila. La iglesia de San José es una iglesia que tiene es muy interesante porque está asentada y está construida como en un cerro y se le dio la idea de fortín. Uno va a la iglesia de San José y se para uno y ahí era un fuerte. Es una iglesia pequeña, una iglesia que hoy está inserta en el centro histórico de la ciudad. Tiene una dinámica muy interesante, como es la dinámica del mercado San José. Actualmente la dirige el padre José Juan Sánchez Jacome, quien acaba de tomar posesión hace un par de meses y que seguramente le va a dar mucho dinamismo, porque es una gente que le gusta ser muy dinámico. Otra de las iglesias que se empieza a construir es la del Calvario, también en la misma ruta. Se construye una iglesia de Santiago al fondo de la calle del Suelo Galván, y después se tira y se construye otra pequeña iglesia, lo que hoy la capilla de Santiaguito. Era un espacio eh, para los indígenas de esta ciudad. Así hasta 1864 y era la composición de los templos en Jalapa. A finales del siglo XIX se construye una capilla que posiblemente va a ser templo y parroquia, la de los Corazones, ahí en la calle de Fabio Altamirano. Es una iglesia grande, una iglesia que la mandó a construir un padre, un padre de familia, en honor a una hija enamorada. También en ese momento se tiene la construcción de la capilla de la ermita de la Piedad. La Piedad es es una pequeña iglesia capilla que es un referente en la ciudad de Jalapa, en la avenida de 20 de noviembre, allá por el rumbo de la gasolinera, allá por el rumbo de la salida a Veracruz, como se le conocía. Vamos a ver que en el siglo XX se van a construir una serie de templos a lo largo y ancho del siglo XX. Se construye San Isidro, se construye ya dijimos los Corazones del 19, se construye San Bruno, María Auxiliadora, la Resurrección, los 12 apóstoles. Son 31 iglesias
eh, tan dispersa, no hay un orden arquitectónico. Cada sacerdote o comunidad religiosa pues construyó con los recursos que tenía y como Dios quiso. Estoy ahorita recordando la iglesia de Todos los Santos allá en el Sumiredo, o la iglesia de los dos de San Juan Bautista en la colonia Rafael Lucio. El dique tiene una historia muy interesante porque era parte de una hacienda de, del señor Cerdán. Tenía su capilla dedicada a Santa Cecilia, creo. Viene la Revolución Mexicana, eh, hay este conflicto nuevamente entre el Estado y la Iglesia. De hecho, que el dique lo convierten en una escuela, biblioteca, salón de baile, y es hasta los años 50 que regresa a la diócesis de Jalapa, y es cuando se construye una pequeña capilla, la capilla que conocemos, y que se le cambia de advocación, se le va a dedicar a Santa María de Guadalupe por la condición geográfica del cerrito que donde está instalada. Viene en los años 90 el padre Vicente Conrado, tiene una idea y la lleva en práctica, construye la iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y o construcción una réplica de la Basílica de la Ciudad de México. A mí me tocó cuando el entonces arzobispo de Jalapa, don Sergio Beso Rivera, fue a bendecir el templo. Me impactó, yo nunca había visto la bendición de un templo. Es un ritual muy bonito. Y se me estaba pasando otra iglesia que a mí me gustó mucho de niño, que fue la Divina Providencia. El padre Campos, un hombre rico, de familia con recursos, que tuvo una vocación de construir iglesias. Y él se construyó su propia iglesia, la Divina Providencia. Y a mí me gustaba mucho porque no tenía santo y todo era de mármol. Ahora está llena de santos. Es el primer espacio que tuvo Jalapa para la gente fuera a depositar las urnas de sus seres queridos, y eh, hablar del padre Campos, hablar de la familia Campos, de la familia que son dueños de las papelerías El Iris de Jalapa, y que aparte de ser empresarios, siempre le habían apostado al hermano, y construyó varias. También está la capilla de Fátima ahí en la avenida Orizaba, la del Carmen en la avenida Miguel Alemán, la de la Santa Cruz allá por el Teatro del Estado. Pues son 31 espacios donde los habitantes de la ciudad de Jalapa tienen su práctica religiosa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, de María Auxiliadora, que se construyó ahí en el corazón de la colonia Progreso en Macultepe. El refugio, el refugio, el refugio como la resurrección, son iglesias que se construyeron en tiempos del licenciado Agustín Acosta Lagunes, gobernador de Veracruz, de 1980 al 86. Él tuvo esta distinción de promover construcción de templos católicos, y se ve el mismo sello del arquitecto de una como de la otra, no me acuerdo el nombre. Y esto viene a colación porque dentro de una de las actividades muy importantes que se celebraba o que se celebran en la Semana Santa, este año es una Semana Santa peculiar, no va a haber servicios,
está todo cerrado, pero el Jueves Santo este, es tradicional hacer la visita de las 7 casas. Entonces yo me acuerdo del tour de mis papás, cada año nos daba y visitábamos las 7 iglesias, pero no visitamos siempre las mismas, cada año era diferente. Ahora imagínense usted la cantidad de iglesias que hay en Puebla, que hay en la Ciudad de México, este, las visitas, las 7 visitas, es otra cosa muy, muy bonita. Esta, y todos los días hay intentos de crear más templos. Hay un problema ahí en Lomas Verdes. Los espacios comunes del áreas verdes fueron habilitados para un pequeño templo. Lomas Verdes tiene ese problema, aunque tiene una parroquia muy cercana. Tiene una parroquia muy, muy cercana, que es la parroquia de San Rafael Guizar y Valencia, que está a un costado de la iglesia de la Facultad de Psicología. Y ahorita se me vino a la mente que a mí de niño me tocó ver cómo el padre Sili iba de día de campo, íbamos a lo que hoy es la colonia Rafael Lucio a poner los palos y los cimientos de lo que hoy va a ser lo que hoy es la iglesia de Corpus Christi, ahora sí en el centro en el corazón de la colonia Rafael Lucio. También está la iglesia también de Guadalupe, allá adelante de San Bruno, en la colonia Guadalupe Victoria. También me tocó ver allá por los años 90, al principio de los 90, cuando el padre Filiberto Pozos era párroco de la iglesia de San Bruno, una pequeña capillita, me acuerdo, eh, los 4 palos y lámina de cartón, y ahí la gente tenía ahora es una bonita iglesia, la iglesia de, de Guadalupe, no la dejen de visitar. También hay otra iglesia moderna, un templo moderno de los años 50, que es la Emperatriz de las Américas, que está en la calle de las Américas y que como parroquia, como territorio parroquial, acaba de cumplir sus 60 años. Por aquí tenía yo, ya no lo tengo a la mano, una feligrés escribió la historia de la parroquia de Emperatriz de las Américas. También está pendiente que en cada una de las parroquias se escribe la historia, quiénes son los párrocos. Pues amigos de Radio Máxima Digital, ya es casi hora de irnos. Entiendo que eh, esta, estas celebraciones van a ser virtuales. TV más, las radios, las parroquias van a tener sus propios programas en las redes sociales. Y nos estamos despidiendo. Que tengan muy buena semana y no olviden sintonizarnos en Radio Magia Digital, Máxima Digital, aquí en Revista Sin Recreo. Hasta pronto. Ahí voy.